Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir La isla de los hombres solos, una novela testimonial de José León Sánchez. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. La isla de los hombres solos, resumen largo. Basándose en su propia experiencia como preso en la isla de San Lucas, José León Sánchez cuenta la historia de Jacinto, el protagonista, y de otros hombres encerrados en esa prisión. Como si fuese una entrevista en la que no hay preguntas, pero sí respuestas y declaraciones de los diferentes personajes, el autor hace un cruento retrato de las condiciones en la isla de San Lucas. En esta cárcel ni la ley ni los derechos existen. Como si fuese una república independiente, en San Lucas reina la violencia. Algo de lo que no tarda en darse cuenta Jacinto, que ha sido llevado allí acusado injustamente de matar a su novia y a la hija de esta. La novela, por tanto, se estructura en diferentes episodios en los que se va escuchando la voz de diferentes presos. Para hacer un buen resumen de este libro, vamos a acudir a alguno de estos episodios. Antes de llegar a la isla de San Lucas. En el libro podemos conocer cómo era Jacinto antes de ser acusado y llevado a San Lucas. De él se nos dice que era un joven honorable y apreciado en su pueblo. Sin embargo, todo cambió cuando un hombre llamado Don Miguel se encaprichó de su novia María y decidió violarla y asesinarla junto a su pequeña hija. A pesar de ser inocente, Jacinto es acusado del asesinato y sin un juicio justo lo envían a la peor prisión de Costa Rica, reconocida por acoger a los peores criminales. La ubicación desoladora de la isla de San Lucas. San Lucas fue una prisión situada en el Golfo de Nicoya, en Costa Rica. Fue un lugar real en el que el autor tuvo que cumplir con su sentencia. En su novela describe cómo la prisión estaba rodeada de aguas llenas de tiburones y con enormes olas, lo que hacía imposible cualquier intento de fuga. Los hombres que eran enviados a San Lucas sabían que iban a morir, aunque sobre ellos no pesase la pena de muerte. Jacinto verifica que es así cuando ve las condiciones a las que se les somete. Falta de higiene, enfermedades infecciosas, torturas sin justificación por parte de los verdugos, zoofilia, necrofilia, canibalismo. El protagonista se da cuenta, y así se lo hace saber al lector, que el castigo en San Lucas es constante y que el objetivo es que los hombres que entren allí terminen denigrados. El grillete como mecanismo de control. Jacinto explica que todos los presos están siempre atados con un grillete y cadenas. De este modo pueden ser controlados y, debido al daño que produce ese mecanismo, también torturados. Encadenados tenían que realizar además trabajos forzosos como la minería. El protagonista, por ejemplo, sufrió una herida provocada por las cadenas que terminó infectándosele y dejándolo cojo de por vida. Los presos se acostumbran a caminar o trabajar con las cadenas. Se adaptan a esa falta de libertad que queda representada metafóricamente por el grillete, que les ata irremediablemente a San Lucas. Así se refleja que no solo no pueden escapar físicamente, sino que sus almas y sus mentes también han sido encerradas. Las fugas imposibles. Por la situación de la isla y las condiciones en las que viven, es imposible que los presos escapen o que siquiera lo intenten. Aún así, Jacinto describe varios intentos de fuga que acaban todos en la muerte, que se presenta como el único modo de escapar realmente. No obstante, sí se cuenta la historia de un preso que consiguió salir de la isla. Era un preso que temía al agua, por lo que los carceleros lo cogían de las cadenas y lo sumergían repetidamente en el agua que rodeaba la cárcel. Lo hacían sufrir con su miedo y también con la sensación constante de que se ahogaba. Sin embargo, un día, sin querer, dejaron escapar las cadenas y el hombre cayó al agua. A pesar de que parecía que se ahogaría, terminó encontrando el modo de nadar y desapareció aguas adentro. Nunca se volvió a saber de él y tampoco se encontró su cadáver, así que se deja la puerta abierta a una posible huida exitosa. La estructura social dentro de la isla de San Lucas. Además del director de la cárcel y los carceleros, que obviamente mandaban, en San Lucas también existen los llamados cabos de vara. Estos son en realidad presos que han aceptado el servilismo y actúan como verdugos.
Se colocan en una especie de estamento superior al resto de presos y tienen permitido participar en las torturas. Jacinto los describe como los más violentos y rabiosos, que se creen que así se despojan de su realidad, el hecho de que siguen siendo prisioneros. La República Independiente. Uno de los directores de la prisión, Venancio Salvatierra López, que sentía su poder como único y fuerte, quiso llevarlo un paso más allá e intentar independizar la isla de San Lucas. Su objetivo era dejar de depender de Costa Rica para tener incluso más libertad a la hora de imponer sus propias leyes. Este episodio se narra con ironía y en cierto modo también humor, lo que contrasta con el realismo cruento que caracteriza el resto de la obra. Así se presenta a este director como uno de esos dictadores delirantes, al estilo del señor presidente de Miguel Ángel Asturias o del recurso del método de Alejo Carpentier. El camino hacia la libertad. Igual que ocurrió con la Sanlúcar Real, en el libro se narra cómo la cárcel, muy poco a poco, fue liberándose. Esto ocurrió gracias a comités y asociaciones que consiguieron llegar y entrar en San Lucas. Descubren así la realidad de los presos e intentan mejorar su situación. Por ejemplo, se empiezan a permitir visitas, aunque siempre con mucho control, y también se hacen mejoras en la higiene y la alimentación. Es así como Jacinto conoce a una prostituta de la que termina enamorándose y con la que se casa. Estas libertades hacen algo más feliz a Jacinto, aunque no son suficientes. A pesar de conseguir una ansiada libertad, Jacinto no logra separarse nunca del todo de San Lucas. El efecto que la prisión ha tenido en él y en su personalidad se mantienen. La isla de los hombres solos. Análisis de personajes. Son varios los personajes que aparecen a lo largo de la isla de los hombres solos, aunque su aparición muchas veces es anecdótica o sirve más bien para retratar ciertas conductas y dinámicas de la cárcel. Así, Jacinto es nuestro personaje principal y aquel que representa al resto de presos. Veámoslo en un análisis más detallado. Jacinto entra en San Lucas como una persona inocente, y aunque nunca deja de ser inocente del cargo que le imputan, sí deja en cierto modo de ser persona. La isla lo corrompe y poco a poco lo deshumaniza, igual que hace con todos los presos. Se convierte en uno más, aunque a diferencia del resto, Jacinto sí muestra guardar cierta esperanza. Los carceleros representan por su parte la corrupción de la isla. Son capaces de todo solo por sentir que son poderosos y que dominan a los reclusos. Los cabos de varas son reos que cumplen funciones de verdugos, convirtiéndose en su mano derecha para infligir castigos a sus compañeros, hacia los que muestran una crueldad exacerbada. Teniendo ese poco poder, se creen superiores. Son personajes que sirven para mostrar cómo el poder corrompe y cómo siempre habrá quienes sirvan a sus propios torturadores. Los directores de la isla de San Lucas son todo directores que se comportan de forma cruel, inventando cada vez peores torturas y sintiéndose orgullosos de su sangre fría. Podría entenderse su figura como una metáfora de la de tantos dictadores que asolaban en Sudamérica. La isla de los hombres solos. Análisis de los temas principales. La impresión que causa la novela La isla de los hombres solos se explica por los temas que quedan retratados en ellas. Cuestiones como la deshumanización o la corrupción, que importante señalar, son las mismas que atravesó el autor José León Sánchez cuando recibió una sentencia injusta y acabó pasando décadas en la isla San Lucas. Por lo tanto, a través del personaje ficticio de Jacinto, escuchamos las reflexiones que Sánchez hizo desde la prisión. De hecho, fue estando allí donde escribió la obra, que se publicó de manera clandestina cuando él aún era un recluso. Para ello fue animado por sus compañeros, que le pidieron que relatase la experiencia colectiva de todos. Es así como la isla de los hombres solos se convirtió en un grito a favor de los derechos humanos. La deshumanización. Cuando llega a la prisión, a Jacinto terminan llamándolo matahijos. A José León Sánchez le pasó lo mismo, solo que su apodo fue El Monstruo. Esta es una de las muchas formas de deshumanización que se muestran en la novela. Porque perder tu nombre, que es el que te identifica como persona, implica que nadie te llame, que nadie te reconozca por quien eras antes y que solo seas quien eres en la prisión, es decir, un recluso violentado y violento. De este modo, en lugar de establecerse lazos de amistad o simplemente de colaboración entre los reclusos,
Estos dejan de verse como personas y se convierten en animales enfrentados entre sí debido a un sistema que los obliga a ello. Otro aspecto deshumanizante que también queda reflejado en la novela porque el autor así lo vivió fue el uso de un lenguaje burdo, alejado de lo que podría hablarse fuera de los límites de la isla. De nuevo, una representación de cómo allí no había seres individuales ni posibilidad de expresarse. La libertad del cuerpo y del espíritu. Jacinto no llega a abandonar la esperanza de ser libre, pero la libertad pasa a ser algo diferente a lo largo de la novela. Cuando empieza la historia, la libertad significa estar fuera de San Lucas, es decir, es una cuestión puramente física. Sin embargo, y según avanzamos en la lectura, percibimos los cambios que sufre Jacinto y cómo, más que perder su libertad para moverse, también pierde su libertad para pensar y para ser. El lugar determina su comportamiento y su identidad, lo que realmente aprisiona a los reos. De hecho, en varios momentos de la isla de los hombres solos, se plantea que la muerte es realmente la única escapatoria. Solo dejándose abandonar totalmente puede una persona escapar de la isla, pues incluso aunque su cuerpo pueda salir de ella, su alma quedará para siempre manchada. Esto es algo que resulta aún más evidente cuando al final de la novela Jacinto no logra alejarse de San Lucas. La reinserción versus el castigo físico. Hay dos maneras de leer la isla de los hombres solos. Por un lado, se puede hacer una lectura testimonial, entendiendo que la de Jacinto es la voz de José León Sánchez y de otros tantos presos que cuentan lo que les ocurrió en San Lucas. Sin embargo, hay una segunda lectura mucho más profunda y filosófica, en la que los testimonios son la puerta a la reflexión sobre el actual sistema penitenciario. ¿Es el castigo realmente el medio más adecuado para lograr esa reinserción y rehabilitación que se espera tras una estancia en la cárcel? Aunque casos como el de San Lucas, Guantánamo y otras cárceles donde las torturas han sido reconocidas parecen casos excepcionales, es en casi todas las instituciones penitenciarias que se cometen delitos contra los presos, a los que se deshumaniza en cierto grado. Por lo tanto, la escritura de Sánchez no es solo una reseña de lo ocurrido, sino una protesta y una propuesta. Una protesta por los crímenes cometidos y legitimados y también una propuesta a cambiar las cosas. El castigo no reinserta, y casos como el de Jacinto lo prueban. Es incapaz de huir una vez que su cuerpo y su espíritu están aprisionados, una vez que le han despojado de su humanidad y dignidad. Este mensaje que lanza la novela es la que le ha convertido no tanto en un clásico, sino en un icono en Sudamérica y en el mundo entero. Su relevancia queda evidenciada al ser la novela costarricense más traducida de la historia y al haber sido adaptada tanto al cine como al teatro. La corrupción política y humana. En la novela hay una clara crítica a la corrupción que se da dentro del presidio, donde los trabajadores torturan y manipulan a los presos, llevándolos a un sufrimiento extremo. También existían abusos entre los presos que, deshumanizados, cometían violaciones, asesinatos, mutilaciones, necrofilia y otros actos de suma crueldad. Esa corrupción interna se daba gracias a la corrupción externa, ya que el gobierno de Costa Rica siempre supo lo que ocurría en San Lucas. Es por ello que Sánchez se preocupa de evidenciar que así era y que solo fue por la llegada de voluntarios y comunidades que los presos pudieron recibir un trato algo más humano, pero que en ningún caso compensaba o eliminaba el daño realizado. Preguntas y respuestas sobre la isla de los hombres solos. Para acabar con este análisis y resumen de la isla de los hombres solos, vamos a contestar a algunas cuestiones sobre la obra. ¿Cuántas páginas tiene la isla de los hombres solos? La novela tiene 234 páginas, aunque el número puede cambiar según ediciones. ¿Quién es el autor de La isla de los hombres solos? La isla de los hombres solos la escribió José León Sánchez, que se inspiró en sus propias vivencias en la isla de San Lucas. ¿Cuándo se publicó La isla de los hombres solos? La novela se publicó por primera vez en 1968. ¿Cuál es el género literario de La isla de los hombres solos? La isla de los hombres solos es una novela, por lo que pertenece al género narrativo. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel José León Sánchez? José León Sánchez estuvo en la cárcel 30 años. ¿Qué inspiró a José León Sánchez a escribir La isla de los hombres solos? José León Sánchez se inspiró en su propio internamiento en la isla de San Lucas. Como su protagonista Jacinto, Sánchez fue acusado de un crimen que no había cometido.
el robo de unas reliquias en la Basílica de los Ángeles en el año 1950. Este robo se consideró todo un sacrilegio, así que Sánchez, además de ganarse el odio de toda Costa Rica, fue condenado a cadena perpetua. Tenía solo 16 años. No fue hasta 1999 que la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica absolvió a Sánchez. La Iglesia Católica también le pidió disculpas por unas acusaciones que se hicieron sin fundamento y que le costaron parte de su vida. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla la Isla de los Hombres Solos? En 1950, el autor José León Sánchez fue acusado de un crimen que no había cometido y fue encarcelado en la isla de San Lucas. A esta prisión enviaban a los presos considerados más violentos o que habían cometido crímenes de gran ultraje. Aquello de lo que acusaban al escritor, el asalto a la Basílica de los Ángeles, se consideraba un crimen de este tipo, por lo que fue condenado a cadena perpetua en San Lucas. Esta cárcel era conocida por las torturas y las malas condiciones que se imponían a los presos. José León Sánchez sufrió todo esto, desde tener que comer poco y con las manos, hasta solo poder ver el sol 1 hora cada día, pasando por los golpes y las humillaciones de los carceleros. El contexto de este presidio es el que mediante una autoficción Sánchez narra en el libro La isla de los hombres solos. ¿Qué importancia tiene la isla de los hombres solos en la historia de Costa Rica? Para Costa Rica, la isla de los hombres solos es mucho más que un libro. Es el retrato de una institución que formó parte de su historia. Lo narrado por José León Sánchez es, por lo tanto, parte de la memoria histórica del país. ¿Cuál es el argumento principal de la isla de los hombres solos? A través de los relatos de diferentes presos, todos ellos ficcionados, José León Sánchez cuenta cómo era la vida, o mejor dicho, la supervivencia, en la isla de San Lucas. Él estuvo allí encerrado por un crimen que no cometió. Como el resto de sus compañeros, aunque algunos sí fuesen culpables de graves crímenes, José León tuvo que sufrir las torturas, las nefastas condiciones, la deshumanización y el aislamiento de esa prisión y de quienes la gestionaban. En esta novela, el autor recoge los testimonios de todos esos presos y de él mismo. ¿Cuál es el conflicto central en la isla de los hombres solos? Podría decirse que el conflicto central de la isla de los hombres solos es la deshumanización de los prisioneros. Estos luchan por mantener su humanidad, pero la isla de San Lucas es un lugar que los atrapa y que los convierte en cosas, seres que ya no tienen una vida como tal. ¿Dónde está la isla de los hombres solos? La isla de los hombres solos es, tal y como se explica en la obra, la isla de San Lucas. Esta isla se encuentra en el Golfo de Nicoya, frente a la costa del Pacífico de Costa Rica. Actualmente, tras años siendo una de las prisiones más cruentas, es un parque nacional. ¿Qué características geográficas tiene la isla de San Lucas? La isla de San Lucas, geográficamente hablando, destaca por su flora y su fauna. ¿Quién es el protagonista de la isla de los hombres solos? Jacinto es el protagonista de la isla de los hombres solos. Su historia es de la que más sabemos y las del resto de personajes las conocemos gracias a él. Jacinto, es decir, el propio autor, actúa como cronista o narrador de lo que ocurre en la isla. ¿Qué papel juegan los guardias en la historia de la isla de los hombres solos? Los guardias son los que terminan de deshumanizar a los reos. Ellos, que están por debajo de la orden del director, son quienes ejercen el poder y la violencia sobre Jacinto y el resto de presos. Se caracterizan por estar ellos mismos deshumanizados y ser incapaces de empatizar con el dolor o el sufrimiento ajeno. Infligen castigos que inventan y que aumentan en crueldad. Lo hacen con el único objetivo de ver a los presos sufrir y de, a través de su trabajo, enriquecerse. ¿Cómo se desarrollan los personajes a lo largo de la isla de los hombres solos? Jacinto es el gran ejemplo del desarrollo de los personajes que están en la isla. Él llega como un hombre normal, pero según avanza la novela y pasa tiempo en la prisión, todo en él cambia. Desde su nombre, que ya no es Jacinto, hasta su comportamiento o lenguaje, los cuales debe adaptar según sus circunstancias. ¿Qué simboliza la figura del prisionero en la isla de los hombres solos? El prisionero es el hombre al que se le quita no solo su libertad física, sino también su libertad mental y de espíritu. Una vez llegan a la isla de San Lucas y permanecen un tiempo allí, todos los prisioneros desisten de ser humanos. No importan ni sus nombres, ni quiénes son, ni qué han hecho. Allí solo son objetos con los que los carceleros pueden hacer lo que quieran. Simbolizan, pues, la deshumanización y la soledad extremas y forzadas, las cuales desconectan a los presos de la realidad.
De este modo también se retrata y se critica la violencia, la brutalidad y la injusticia del sistema penitenciario. ¿Cuál es el tema principal de La isla de los hombres solos? El tema principal de La isla de los hombres solos es la deshumanización que resulta de sistemas carcelarios y judiciales en los que la violencia manda. ¿Qué mensaje transmite La isla de los hombres solos sobre la justicia y el sistema penitenciario? La isla de los hombres solos es una crítica al sistema penitenciario y judicial de Costa Rica. Por extensión, critica también a cualquier otro lugar del mundo en el que no se respetan los derechos de los presos. Lanza también un mensaje de reflexión sobre el castigo. Lo hace cuestionando si no sería mejor apostar por un sistema en el que el foco es la redención y la reinserción. ¿Cómo se abordan los temas de la soledad y la esperanza en La isla de los hombres solos? Los presos de La isla de los hombres solos sufren la soledad, algo que se indica desde el propio título del libro. Este es, por lo tanto, un tema central. A pesar de vivir todos la misma situación, esto no los une, sino que los presos están aislados y suman al encierro de la isla un encierro propio. No se relacionan entre ellos de un modo que no sea violento, pues el ambiente los lleva a la brutalidad, al enfrentamiento y a un aislamiento mayor. Si quieres escuchar la voz de José León Sánchez, La isla de los hombres solos es su mejor testimonio. Puedes comprar un ejemplar de la novela a través del enlace que te dejamos abajo en la descripción. Hasta aquí el resumen y análisis de La isla de los hombres solos, una novela testimonial de José León Sánchez. Te recordamos que si estás buscando un resumen general de la obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.